Saludamos a los cristianos de todo el planeta a través de nuestras transmisiones por YouTube y Facebook. Hoy quiero compartir esta oración. Es un noticiero, lo cual no excluye la oración. Oración de la unidad. Mi adorable Jesús, que nuestros pies viajen juntos, que nuestras manos se junten, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestras almas estén en armonía, que nuestros pensamientos sean uno solo, que nuestros oídos escuchen el silencio, que nuestras miradas penetren profundamente el uno en el otro, que nuestros labios recen juntos para obtener la misericordia del Padre Eterno. Oh, bendita Señora, difunde el efecto de la gracia de la llama del amor sobre toda la humanidad. Miles de manifestantes se reunieron en la capital de Canadá para protestar por los mandatos de pases, máscaras y cierres. Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, socio de la empresa de gas ucraniana Burisma, sobre la que hay investigaciones por corrupción y cuyos verdaderos dueños siguen siendo un secreto. El embajador de Colombia ante la Santa Sede, Jorge Mario Eastman, confirmó la reunión en la que Francisco recibe al aspirante presidencial exguerrillero Gustavo Petro. Tras la derrota del socialismo protestante en Alemania, se impuso allí el socialismo ateo o comunismo. El efecto que ha tenido en los fieles haber sabido que en la escandalosa compra de un edificio de lujo en Londres se usaron fondos extraídos del óbolo de San Pedro. Una semana llena de novedades en Roma, en la audiencia general y en las audiencias privadas, tanto como en la catequesis. Los líderes de Rusia y China rechazaron la presión de Estados Unidos, declarando su oposición a cualquier expansión de la OTAN y afirmando que la isla de Taiwán es parte de China. La Fiscalía encontró en computadores de alias Fabián y alias Uriel, cabecillas del ELN, las pruebas que demuestran la entrega de 70 millones de pesos a integrantes de la primera línea. Hola, bienvenidos a Revelación desde el Púlpito, su noticiero católico. Hoy realmente llenos de noticias para todos ustedes que se unen a esta señal desde cualquier lugar del planeta a través de nuestras transmisiones por Facebook y YouTube. Pero vamos al grano. Miles de manifestantes se reunieron en la capital de Canadá para protestar por los mandatos de pases, máscaras y cierres. Algunos se estacionaron en los terrenos de National War Memorial y bailaron en la tumba del soldado desconocido. Y algunos usaron la estatua del héroe canadiense Terry Fox para mostrar una declaración contra la inoculación. Los manifestantes compararon los mandatos de inoculación con el fascismo. Un camión llevaba una bandera confederada y muchos portaban carteles cargados de palabrotas contra el primer ministro Justin Trudeau. La caravana de camiones, que ya alcanza los 70 kilómetros de largo, protesta por la imposición de inyectarse en la frontera. Según la página GoFundMe de Freedom Convoy 2022, el grupo cuenta con el apoyo de miles de donantes que están ayudando a financiar el convoy, que una vez en Ottawa planea quedarse allí hasta que los líderes políticos eliminen todas las medidas discriminatorias de inoculación. México se une al convoy por la libertad y lo mismo está sucediendo en Australia, donde ya un número enorme de camioneros empieza a reunirse para una caravana similar. Esto se está convirtiendo en un movimiento mundial que ya se está formando en todas partes. En Holanda, en España, en Alemania ya hay caravanas. Los medios de comunicación burgueses lo ignoran. Esto no sale en ninguna noticia, pero la humanidad reacciona con fuerza. El Convoy Mundial por la Libertad planea llegar el 7 de febrero a Bruselas y a cada capital europea. Vamos a ver si los dejan.
Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, socio de la empresa de gas ucraniana Burisma, sobre la que hay una investigación por corrupción y cuyos verdaderos dueños siguen siendo un misterio. Algunos medios han publicado que le pagaban $50,000 mensuales por ejercer sus funciones desde Estados Unidos. Este señor Hunter es el padre del bebé de una mujer de Arkansas que lo demandó en mayo pasado para reclamarle la paternidad. La señorita es una bailarina exótica o stripper a quien Hunter dejó embarazada justo cuando estaba saliendo con Hal Biden, la viuda de su hermano mayor. Kathleen, su primera esposa, durante el divorcio, lo acusó en los documentos judiciales de gastar el dinero de manera extravagante en drogas, alcohol y prostitutas. Incluso fue acusado de fumar crack mientras ocupaba el puesto en la ucraniana Burisma. Ya en 2014 lo dieron de baja de la Armada Americana por haber dado positivo en un test de cocaína. Aquel mismo año, en mayo de 2014, Hunter Biden entró a formar parte de la junta directiva de la empresa Burisma Holdings, mientras su padre mantenía negociaciones con el país europeo. El conflicto de intereses, pues, es evidente. Pero ese gas que pasaba por Ucrania se perdía en el camino y algunos dicen que era porque se lo robaban antes de que llegara a Alemania, lo que dejó grandes fortunas en quienes servían de intermediarios de la empresa Burisma, donde trabajaba Hunter. Fue así como Rusia, en asocio con Alemania, construyeron un nuevo oleoducto por el mar Báltico, de tal manera que en el camino no se robaran el gas, que representa el 80% del gas ruso y la mitad del gas que calienta Europa y que ahora se distribuirá directamente desde Alemania, lo que lo convierte en el aliado más importante de Rusia, por la dependencia europea de este gas ruso. El gasoducto al que Estados Unidos se ha opuesto con sanciones económicas a los contratistas y por la dependencia que el mercado europeo tendría, ya que Estados Unidos y Canadá son el primer proveedor de gas licuado en Europa. Ese oleoducto del Báltico desestabiliza el orden geopolítico y económico del mundo, sobre todo si en Ucrania se instala un gobierno prorruso que permita destapar los oscuros negocios de Burisma, lo que nos permite entender la aprehensión del señor Biden de Estados Unidos con respecto a los negocios de su muchacho. El embajador de Colombia ante la Santa Sede, Jorge Mario Eastman, confirmó la reunión en la que Francisco recibió al aspirante presidencial, el exguerrillero Gustavo Petro. El miércoles 2 de febrero se reunió con el candidato Gustavo Petro, candidato de extrema izquierda y exguerrillero comunista ateo, quien dice que Cristo se parece a él. El, abro comillas, Jesús de los pobres. Este Jesús del que habla Petro, luego de lanzar duras críticas a los sectores cristianos, al acusarlos de falsedad, una comunidad católica que está recogiendo firmas de rechazo para enviarle al Vaticano, que llegarán tarde porque la noticia se conoció el mismo día de la reunión. El apoyo táctico del Vaticano al candidato comunista ateo ha causado mucho dolor en el país, azotado por años de ataques contra la sociedad, víctima de secuestros, extorsión, robos y asesinatos por los grupos comunistas. Me emocionas la sola idea. Petro. Gustavo Petro, exmiembro del desaparecido movimiento guerrillero M-19. Fidel Castro ayudó al M-19 en muchas de sus intervenciones en Colombia. E incluso, hay que decirlo, en Cuba se entrenaron tropas del M-19. El camarada Petro, admirador de Hugo Chávez, ha prometido quedarse en el poder 16 años y suspender las exportaciones y producción de petróleo, lo que sumiría a Colombia en la pobreza.
Esta reunión, que duró 42 minutos a puerta cerrada, puesto que Francisco pidió expresamente que no se filtrara. Lo primero que sorprende es la deferencia que se le da con una reunión tan larga a un candidato, mientras que a Trump, presidente de los Estados Unidos, solo se le atendió por 30 minutos, al igual que a la mayoría de los jefes de Estado. Y es que la sintonía con el candidato comunista es muy alta desde la teología de la liberación. Escuchemos. No, eso no es, porque digamos en la teología de la liberación, lo que importa no es la forma, el rito, sino el compromiso. Petro admitió recientemente haber sido iniciado por curas lasallistas en esta teología de la liberación. Abro comillas. En la teología de la liberación lo que importa no es la forma, el rito, sino el compromiso. He visto católicos que se arrodillan y votan por Uribe para que mate. Yo no creo en esos rituales, sino en el compromiso, denostó el candidato presidencial. Jesús ama a una trabajadora sexual que va a ser lapidada y es trabajadora sexual porque es pobre y la convierte en uno de los pilares del catolicismo. Hubiese ahí y produce un mensaje, es el contrario, ¿cierto? No es el lapidador hombre el que tiene la razón, es la trabajadora sexual que llora. Ese Jesús es un Jesús de compromiso. Él logra convencer a los hombres que quieren lapidar a la mujer. Ahí está la sociedad patriarcal, la sociedad de la injusticia, la sociedad desigual. No es el lapidador el que tiene la razón, es la trabajadora sexual. Algún día, yo siempre he dicho, algún día en Colombia aparecerá un Hugo Chávez Frías. Colombia es bolivariana. Pretendemos construir en Colombia una imitación de la Venezuela actual, explicando así su visión del cristianismo. Francisco ya se reunió con todos los líderes de izquierda de la región. Iván Duque salió en defensa de Petro diciendo que quien se reúne con Francisco está buscando a Dios. Tras la derrota del socialismo protestante en Alemania, se impuso allí el socialismo ateo o comunismo, ya que había triunfado en Rusia, en la que se conoció como Alemania Oriental, tras una cortina que se llamó la Cortina de Hierro o Muro de Berlín. En Frankfurt, mientras tanto, se suavizaba el discurso comunista con lo que se conoció como la Escuela de Frankfurt o marxismo cultural, hija de la propaganda que inventara Goebbels para modificar el pensamiento de la juventud y ponerlo a favor de la causa. Comprobada eficacia en el Reich. De Alemania Oriental proviene Angela Merkel, quien con un discurso voluble nunca se mostró abiertamente comunista y propugnó un socialismo democrático en una Alemania Oriental independiente o, eufemísticamente, República Democrática Alemana, RDA, que así llamaban a esta Alemania comunista, que de democracia no sabía nada. Debe ser por eso que se hizo al poder con el partido, escuche el nombre, Unión Demócrata Cristiana. La antigua secretaria de Agitación y Propaganda, que lo fue, de la Organización Juvenil Socialista o Juventud Libre de Alemania Oriental, se hizo canciller, mientras la Escuela de Frankfurt hacía su trabajo y llenaba el país de musulmanes, modificando la composición étnica alemana con mestizos, que ahora son los padres de la nueva generación alemana, país donde el nombre más popular es Mohamed. Merkel negoció con Rusia, recientemente, la construcción de un gasoducto que trae directamente a Alemania el gas ruso. Y para que el negocio sea absoluto, desmanteló todas
las centrales nucleares del país, y la que falta por cerrarse se cierra en estos días, en lo que se ha llamado la política energética más tonta de Europa, porque les obliga a comprar el sistema de generación eléctrico más caro, después de haber sido autosuficientes y ganadores con las plantas atómicas que, dicho sea de paso, sus barras de plutonio nuclear seguirán siendo radiactivas los siguientes, digamos, 5.000 años. Al menos en la planta nuclear estaban sirviendo de algo y estaban siendo monitoreadas minuto a minuto. Esta es la Alemania que entrega este 22 con esta alianza de dos comunistas socialistas que nos deja hoy con una Alemania dirigida por un canciller abiertamente comunista, practicante de todos los dogmas modernos, y una ministra de defensa también socialista del Partido Verde. ¿Qué harán estos personajes que tienen que defender sus patrias y calentar sus hogares cuando la única fuente de energía que les queda es el gas comunista de la madre patria rusa, de quien han recibido todos los dogmas ideológicos y todo aquello en lo que creen? Al fin y al cabo, Marx era alemán y fue dinero alemán el que puso a Lenin en el poder en Rusia. Alemania es el país más armado de la OTAN y es debido a su posición que no se toman acciones en contra de la guerra que se avecina. ¿El enemigo estará dentro? Rusia hace un mal uso del gasoducto para lograr beneficios políticos al usar la energía como un arma. Amanecerá y veremos. El efecto que ha tenido en los fieles haber sabido que en la escandalosa compra de un edificio de lujo en Londres se usaron fondos extraídos del óvulo de San Pedro que los fieles esperaban que llegaran a los más desfavorecidos, se nota en el recaudo del mismo, que ha caído en más de un 50% en los últimos años, a pesar de la nube de periodistas que cubre a Francisco y su misericordia. La disminución en 2021 del 15% se suma a la disminución del 23% entre 2015 y 2019 y la disminución del 18% en 2020, el primer año de la pandemia. No en vano se creó un instituto con el nombre de Laudato Si, con la intención de convertir el Vaticano en un museo para recaudar fondos. A ese extremo estamos llegando. Una semana llena de novedades. En Roma, en la audiencia general y en las audiencias privadas, tanto como en la catequesis. Veamos algunas de ellas. Abro comillas. Esta no es la iglesia de Dios, le gritó un hombre al Papa y Francisco comentó. Hace unos minutos escuchamos a un señor que gritaba que tenía algún tipo de problema. No sé si es físico, o psicológico o espiritual. Pero es un hermano nuestro que tiene un problema, pobre hombre. Porque si gritaba es porque estaba sufriendo, hay algo que le hace falta. No seamos sordos a las necesidades de este hermano, recemos juntos a la Virgen por él. Cierro comillas. Más tarde dijo en el aula Pablo VI del Vaticano, sobre la comunión de los santos, habló así, abro comillas. ¿Qué es la comunión de los santos? No es que los santos hagan la comunión, no es eso, es otra cosa. Pensemos en aquellos que han renegado de la fe, que son apóstatas, que son los perseguidores de la iglesia, que han renegado su bautismo. ¿También esos están en casa? Sí, también esos, también los blasfemos. Todos somos hermanos. Esta es la comunión de los santos. La comunión de los santos mantiene unida la comunidad de los creyentes en la tierra y en el cielo, manifestó. Los líderes de Rusia y China
rechazaron la presión de Estados Unidos, declarando su oposición a cualquier expansión de la OTAN y afirmando que la isla de Taiwán es parte de China, cuando se reunieron horas antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. Vladimir Putin de Rusia y Xi Jinping de China emitieron una declaración conjunta destacando lo que llamaron interferencia en los asuntos internos de otros estados, ya que ambos líderes enfrentan críticas de Washington por sus políticas internas y externas. Abro comillas. Algunas fuerzas que representan a una minoría en el escenario mundial continúan defendiendo enfoques unilaterales para resolver problemas internacionales y recurren a la política militar. Esto dijeron refiriéndose a Estados Unidos. Y es que desde su punto de vista y de acuerdo con la Organización de Cooperación de Shanghái, una alianza política, económica y de seguridad de Eurasia, ellos son la organización regional más grande del mundo en alcance geográfico y población, que cubre las 3/5 partes del continente euroasiático, el 45% de la población mundial y más del 25% del PIB mundial. Desde ese punto de vista, Estados Unidos es una nimiedad. Abro comillas nuevamente. Esta es una decisión estratégica que tiene una influencia del gran alcance en China, Rusia y el mundo, dijo Xi Jinping, quejándose de la interferencia de unos pocos en sus asuntos. Frente a una situación internacional compleja y en evolución, las dos partes se apoyan mutuamente para enfrentar lo que Xi llamó amenazas a la seguridad regional y estabilidad estratégica internacional, sin nombrar directamente a los Estados Unidos. Putin es el invitado de más alto perfil en los Juegos de Beijing luego de la decisión de Estados Unidos, Gran Bretaña y otros de no enviar funcionarios, aunque sí atletas, a estos Olímpicos de invierno, en protesta por los abusos de los derechos humanos en China. Estos Juegos del 2022 se parecen mucho políticamente a los Juegos de Berlín, cuando la Alemania nazi usó los Juegos Olímpicos de 1936 con fines propagandísticos. Los nazis promovían la imagen de una Alemania nueva, fuerte y unida, al tiempo que enmascaraban el creciente militarismo y la ambición de imponer el socialismo en todo el mundo. El Reich explotó las Olimpiadas para impresionar a miles de espectadores alrededor del mundo, presentando la imagen de una Alemania pacífica y tolerante. Al concluir los Juegos Olímpicos del 36, se aceleraron las políticas expansionistas de Alemania y comenzó la Segunda Guerra Mundial, que costó cientos de millones de vidas en una guerra anticatólica mundial. La Fiscalía encontró en los computadores de alias Fabián y alias Uriel, cabecillas del ELN, las pruebas que demuestran la entrega de 70 millones de pesos colombianos a integrantes de la primera línea en Cali para generar desmanes en Colombia. El fiscal general de la Nación colombiana, Francisco Barbosa, reveló que el ELN tiene serias intenciones de desestabilizar la ciudad y el país al realizar atentados. Esto demuestra que ya se pasó de la guerrilla rural en aquel país, Colombia, a la guerrilla urbana, como lo pronosticó en su momento el Mono Jojoy, uno de sus cabecillas. El manual del terrorista enseña que las fases de la toma del poder son: guerrilla rural, terrorismo en carreteras, toma de poblados, infiltración de las instituciones, desmoralización de la población, abatimiento de las fuerzas de seguridad y neutralización de la capacidad de reacción,
paros armados, guerrilla urbana, la fase en la que se encuentran, leyes confiscatorias, lo que viene, y la toma del poder. Ya en el poder se mantienen, abro comillas, el terror y la crisis, que son ante todo las maneras de gobernar. Sea el poder absoluto o el poder dentro de las instituciones que se pretende derribar. Por tanto, el terrorismo y las crisis son aprovechados para modificar la política y de esa manera gobernar y ejercer el control. La desconstrucción forma parte del nuevo marxismo que incluye al marxismo cultural que educa en la anarquía las mentes de la juventud para manipularla como tonto útil en la toma del poder. La revolución no se juega únicamente en el ámbito del discurso político manifiesto, sino también en un plano mucho más molecular que atañe las mutaciones del deseo a las mutaciones técnico-científicas, artísticas, etc. Esta es la escuela de Frankfurt. El guerrillero urbano se convierte en anarquista, enemigo implacable del gobierno y el sistema. El objetivo es infligir daño sistemático a la autoridad y a quienes ejercen el poder. Los actores son indistinguibles unos de otros, por lo que se hace casi imposible saber contra quién se lucha. Por eso se disfrazan a veces de policías y bueno, todas estas doctrinas de la guerra. La izquierda no habla de democracia, sino de democracia participativa, que es un concepto acuñado por Lenin que significa el reemplazo de la democracia para sustituirla por movimientos ciudadanos, reemplazando el orden jerárquico de la sociedad. Su táctica consiste en alcanzar objetivos y ante cada objetivo que se plantee y que se materialice con algún conflicto, acudirán ante los gobiernos para exigir que se alcance un consenso, que al producirse desencadenará nuevas movilizaciones para ejercer una nueva coerción, para volver a un nuevo consenso. La dialéctica puesta en acción. Primero el escalamiento, que se traduce en acciones de desacato y rebelión de baja intensidad, el cual va en incremento. Luego viene el copamiento, que es la activación de múltiples e incesantes focos de conflicto. Esto lo hemos visto en toda América, muy recientemente, nuevamente en Chile, a pesar de Boric. Saqueos, atentados y ataques, sin pausa o con repliegues tácticos momentáneos, con el objetivo de copar la capacidad de respuesta de los organismos del orden y la seguridad de los estados. Finalmente, la fase de la saturación, llevando a la inmovilidad del Estado, el desborde de las acciones de conflicto a nivel general y la suspensión de toda autoridad. Entonces llega la anarquía, algo que podríamos comparar con el infierno. Bueno, con estas malas noticias termina esta revelación desde el púlpito. Que Dios los bendiga.